Yes. Bueno, entonces ya estamos grabando. Este es, bueno, martes 5 de octubre, primer martes de octubre de este 2021 en este discipulado. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. ¿Qué te parece, Angie, si nos bendices para arrancar en este martes, ¿vale? Bueno, amado Padre, Señor, te damos gracias por esta noche donde estamos reunidos, Señor, todos nuestros hermanos, Señor, para escuchar de tu palabra, Padre. Te ponemos al pastor en tus manos, Señor, en este momento, Señor, para que nos dirijas en la palabra, Señor, para aprender más de ti, Padre. Guíanos, Señor, en todo momento, Señor, para aprender de ti, Señor. Gracias por tanto, Señor, porque somos bendecidos de estar aquí, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Quédate con nosotros en esta reunión, Señor, y permítenos aprender más acerca de tu palabra, Señor. Y todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí es. Amén. Amén. Ok, voy a compartirles la pantalla entonces. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Déjenme. Sí. Amén. Quería hacer un juego de cámaras aquí que yo antes en el Skype pasaba pasaba del documento a la gente, de la gente del documento, aquí ya se me vuelve a mal. Pero bueno, no importa. Entonces vamos a estar viendo hoy, bueno, como les decía, el carácter del cristiano, estos tres rasgos importantes que son, todos son importantes, ¿no? Que son la benignidad, la bondad y la fe, nada más recordándoles que estos rasgos, como lo vimos el primer martes, pues un rasgo es una característica particular de alguien que lo identifica, ¿no? Estos 9 rasgos del carácter del cristiano que están en Gálatas 5, 22 y 23, de los cuales ya vimos el amor, el gozo, la paz y la paciencia, que son cosas que nos deberían caracterizar a nosotros. Vamos a estar viendo hoy lo que es la benignidad, la bondad y la fe. De la fe hemos escuchado mucho más, de la benignidad conocemos la palabra y la bondad también. Benignidad y bondad son como almas gemelas ahí, son como siameses, ¿no? Pero vamos a ver lo que caracteriza a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, empecemos por la benignidad. Dentro de 8 días vamos a ver la mansedumbre y la templanza, que fue que era el que yo pensaba hacer, solamente ese, y dije, no, pues mejor dejémoslo, no dejémoslo para el final, sino desarrollemos los otros rápidamente. Entonces, empecemos por la benignidad, ¿no? O sea, la definición de lo que es la benignidad. Básicamente benignidad se refiere a, estos son definiciones seculares, ¿no? Cuando digo secular es porque no me metí ni a un diccionario bíblico, ni a las raíces hebreas, ni mucho menos, simplemente es lo que dice las definiciones clásicas, ¿no? Lo que es la benignidad. La benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia, ¿no? Entonces, la benignidad y ser bueno van de la mano, ¿no? Entonces, cuando uno le dice a alguien que es una persona buena es porque es una persona benigna, ¿no? Adelantándome un poquito, a veces uno lo maneja más en los términos como médicos, ¿no? Dice, mira, ¿y cómo salió el tumor? Benigno. Ah, bueno, entonces no, es bueno, entonces no es malo. Entonces, ¿me entiendes? Aunque ningún tumor es bueno, pero cuando uno le dicen que es benigno, se siente la tranquilidad, ¿no? Entonces, básicamente es algo que se considera bueno en su esencia, ¿no? Ahora, la palabra benigno, que viene del latín benignus, digámoslo así, está compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido, ¿no? O sea que etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Etimológicamente, ¿alguien sabe qué es la etimología? Ustedes han visto cuando hablan de, es que la raíz etimológica, ¿ustedes se les ocurre qué es la etimología? El origen de ¿El origen de qué? la palabra, pastor. Correcto. O sea, es una rama de la filología. ¿Se acuerdan que la filología se encarga prácticamente de todo lo que son las palabras, las letras, los contextos, todo eso, ¿no? Entonces, es una rama que se especializa básicamente en estudiar el origen de las palabras, ¿no? Pues, ¿cuál es la raíz? O sea, ¿de dónde nacieron?
Entonces, cuando se habla etimológicamente es esa palabra que, ¿de dónde nació? Entonces, significa algo que ha sido concebido, creado para el bien. Eso es, pues, es parte de lo que uno quisiera aprender, ¿no? O sea, cualquier palabra rara que veamos ahí o frase, pues es bueno averiguarlo y si alguien lo sabe, pues compartirlo con los demás. Entonces, la etimología básicamente es una rama de la filología que se especializa en el origen de las palabras, para que lo sepamos, ¿no? Entonces, ese término benignidad es un adjetivo, ¿no? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuál es la función de un adjetivo? Aquí está bueno para que repasemos español, ¿no? ¿Se acuerdan de los adjetivos? ¿Qué es Sí, un adjetivo? lo que dice cómo es el sustantivo, pastor. Eso, o sea, los adjetivos calificativos, bueno, hay otros adjetivos, pero generalmente son los que califican al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el pelo negro, entonces ya uno sabe que no es cualquier pelo, es un pelo negro, es un adjetivo calificativo. Entonces la benignidad es un adjetivo básicamente que califica a una persona que tiene características de ser buena, como lo acabamos de venir ahorita. Entonces por eso, algunos ejemplos que están ahí, por ejemplo, dice la benignidad, son frases de ejemplo, ¿no? La benignidad de Juanita ayudó a su pueblo a salir del dolor. Entonces ya uno sabe qué fue lo de Juanita que ayudó al pueblo a salir. La benignidad, o sea, que es buena, ¿no? Los exámenes comprueban la benignidad del tumor. Entonces no es cualquier tumor, es un tumor benigno. Entonces es algo que lo califica, ¿no? Todos buscan la benignidad del espíritu, ya viendo algo así. Entonces ahí entendemos básicamente por qué es un adjetivo, porque básicamente lo que hace es calificar o describir alguna persona o alguna cosa, ¿no? Entonces, la persona que expresa benignidad, obviamente, tiene características o cualidades que son buenas, son positivas, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas, pues son personas simpáticas, comprensivas, tienen buena voluntad para hacer las cosas, son pacientes, o sea, tienen ese amor, se percibe ese amor hacia las personas que las rodean, o sea, se considera una buena gente, ¿no? O sea, uno dice, sino que uno no dice, ay, esa persona es benigna, ¿no? Uno no utiliza mucho ese término, uno dice, es buena gente, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es una persona de buen corazón, básicamente tiene buenas intenciones, es sincera, no tiene, o sea, no hay dolo en las cosas que hacen. Bueno, todas esas son características que dice Milena acá, que en resumen es un pan de Dios, que dicen, pues sí, es una buena persona, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se los había dicho que básicamente lo conocemos más en medicina cuando le hablan de un tumor que es benigno y no es canceroso, entonces básicamente es algo bueno. Algunos sinónimos de benignidad, por ejemplo, benevolencia, complacencia, humanidad, afabilidad, piadoso, templado, apacible, que tiene mansedumbre. Todos esos sinónimos son de benignidad y son cosas que nos deberían de caracterizar. Recuerden, ¿no? No perdamos de vista que lo que estamos viendo son rasgos de la personalidad o del carácter del cristiano, ¿no? Entonces son cosas que nos deberían caracterizar. Algunos antónimos que son cosas que no nos deberían de caracterizar porque son antónimos. Recuerden que un antónimo es lo contrario, ¿no? Antónimos de benignidad, por ejemplo, maligno, desapacible, que es duro, crudo, que produce daño, que es perjudicial, ¿no? Entonces, esto que acabamos de ver aquí es en términos generales, ¿no? O sea, usted busca esas definiciones y eso es lo que le sale. Ahora, la benignidad en la Biblia, pues ya no se aparta de lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que pasa es que es ya más concentrado, pues en cosas espirituales por lo general. Entonces, generalmente cuando en la Biblia se habla de benignidad, pues se refiere, y refiriéndose obviamente a los cristianos, se refieren a comportamientos que deberían ser ejemplares, ¿no? O sea, algo, cuando uno habla de un comportamiento ejemplar, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Es un comportamiento que debería servir de ejemplo a los demás, ¿no? Por eso es que Pablo tenía un comportamiento ejemplar y eso lo llevaba a decir, imítenme a mí porque mi comportamiento es ejemplar, ¿no? O sea, yo derrocho benignidad, o sea, las cosas que me mueven las hago por benignidad. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre benignidad y bondad, porque son muy parecidas, pero hablemos un poquito de la benignidad, ¿no? Entonces, es ese comportamiento ejemplar en todo cristiano que obviamente a medida que uno lo desarrolle y todo eso, pues derrama gracia, ternura, todo lo que acabamos de ver, que son, no dejan de ser sinónimos para que nos quede bien sembrado exactamente con qué está ligada la benignidad, con la integridad es importante. Recuerden nada más que, que por cierto, la integridad está en vías de extinción. Una persona íntegra es la que piensa, siente y actúa de la misma manera, ¿no? Entonces, es íntegra, es de una sola pieza, ¿no? Entonces, eso lo caracteriza a una persona benigna, ¿no? Entonces, bueno, a nivel almático,
¿Qué es benignidad? Cuando yo digo a nivel almático, ¿a qué me refiero? Cuando uno habla de almático, ¿a qué se refiere? ¿Alguien quisiera opinar? Por ejemplo, yo le digo, desde el punto de vista almático, a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien que quiera participar? Como de los sentimientos, pastor. Sí, es parte. Al alma. Parte de la identidad, pastor. Al alma, sí, el alma, y lo que dice Davis también, parte de la identidad. Sí, acuérdense que el alma, ¿qué es el alma? El alma es lo que somos, ¿no? En el alma se almacena todo lo que nosotros realmente somos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la memoria, nuestras costumbres. Por eso es que el alma es la que va al juicio, ¿no? Es la que ahí, porque esa es la que nos representa lo que nosotros somos. Recuerda que nosotros somos seres tripartitos, el espíritu pues vuelve a Dios, que fue el que lo dio, el cuerpo va al polvo, porque del polvo venimos, y el alma, que es la que encierra lo que somos, esa es la que va al juicio. Entonces, en el alma, ¿qué está? Nuestra identidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra memoria, la mente, todo eso, ¿no? La conciencia, todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, desde el punto de vista almático, la benignidad, cuando hablamos almático, entonces ya tenemos que irnos al diccionario de la lengua y es lo que hemos estado hablando, ¿no? Algo benigno, que es un adjetivo, que se caracteriza por mostrar buena voluntad, que es adecuado, que es favorable, es una persona que tiene cualidades que tiende a favorecer a las demás personas, porque es afectuoso. O sea, todo eso tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras costumbres, nuestra manera de actuar, ¿no? Con la parte almática, ¿no? Un ejemplo bíblico ahí, por ejemplo, está en 2 de Samuel 18:15, dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitales. ¿Cuál rey fue el que dio esa orden? No era David. David, sí, el rey David, ¿no? Porque acuérdense que, bueno, eso es en Samuel, donde están los tres reinos. Acuérdense que Absalón era muy amigo de quién? De David, ¿no? Tenían una amistad fuerte. Entonces uno diría, bueno, por descarte, ¿no? Me quedan dos opciones. Salomón no, porque él no era de la generación de Absalón. Entonces me queda Saúl y David. No puede ser Saúl, porque Absalón era hijo de Saúl. Entonces no va a decir al joven Absalón, lo hubiera dicho a mi hijo, ¿no? Entonces el rey David le mandó a decir al pueblo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Como quien dice, trátenlo, ¿qué? Bien. Trátenlo bien, trátenlo bien como si fuera yo, ¿no? Como el amor que me tienen a mí, ¿no? Entonces, pero trátenlo bien, ¿en qué sentido? Desde el punto de vista almático, o sea, sean amables con él, o sea, cordiales, afectuosos. Entonces, eso desde el punto de vista almático de lo que somos, ¿no? Ahora, ya desde el punto de vista espiritual, pues obviamente ya tendremos que meter a Dios ahí y la palabra como tal. Acá arriba no tanto, estos son definiciones propias de lo que es la característica del ser humano. Acá pues ya tenemos que meter ya la parte de la palabra y la parte de nuestro origen. Obviamente ya sabemos que venimos de Dios, hemos sido creados a imagen de Él, Dios es un Dios benigno, entonces como Él es benigno, pues nosotros siendo imagen de Él, pues también somos benignos, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que mostrar en el momento que nos comportamos en sociedad, con la gente que nos rodea, básicamente hacer igualito como Dios lo hace, ¿no? De la misma manera en que, como decía el Señor, ¿no? De la misma manera que yo lo hice con ustedes, háganlo con los demás, ¿no? O sea, hacer las obras por los demás, ¿no? Entonces, la benignidad en Dios se ve en muchísimos, hay muchísimos versículos, pero algunos de ellos, por ejemplo, Salmo 69:16 dice, Dios, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, benigna es tu misericordia, o sea, es buena, ¿no? Dios es bueno, eso lo sabemos, muchas veces lo hemos cantado, bueno es Dios, grande es Él, bueno, todo eso. Acuérdense que el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Cuando le dijeron, maestro bueno, dijo, pero bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios, ¿no? Ahora, usted dirá, pastor, y según eso que dijo el Señor de que bueno es solo Dios, entonces no hay nadie bueno. Digo, no, no es que no haya nadie bueno, sino que uno no debería alardear de su benignidad, porque uno es bueno comparado con quién, como lo hemos hablado varias veces, ¿no? A mí no me pueden decir que yo soy buen hijo comparado con quién, porque de seguro que habrán otros que son mejores, buenos hijos que yo, ¿no? Entonces, por eso uno dice, bueno, Dios como punto de referencia, ¿y qué nos queda a nosotros? Tratar en la medida de lo posible por imitarlo a él, ¿no? Por tratar de subir a la estatura del balón perfecto, aunque muramos en el intento, pero por lo menos hagámoslo. Entonces,
en Efesios 4:32, pues obviamente a nosotros se nos manda a ser benignos unos con otros, dice la palabra ahí, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Siempre el ejemplo de Dios como un Dios benigno, ¿no? Perdónense, ¿cómo? Como Dios nos perdonó. O sea, sean benignos como Él ha sido benigno con nosotros, ¿no? Inclusive en Lucas 6:35 el Señor nos manda a ser benignos hasta con nuestros enemigos, ¿no? Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y hacerles el bien, o sea que sean benignos y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón fuente y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces imagina que si Él es benigno para los ingratos y los malos, ahora ustedes dirán ahí, pastor, no entendí ahí porque dice que Él es benigno con los ingratos y los malos, o sea, pero si Dios no aborrece al pecador y todo eso, pero bueno, acuérdense que aparte de todo eso es un Dios paciente, es un Dios que por más que el pueblo ha sido ingrato, por más que el pueblo ha actuado de una manera que no era la ideal, pero la bondad de Dios porque es su naturaleza, ¿no? No quiere decir que sea injusto, no quiere decir que pase por alto, digamos, su justicia en cuanto a que Él te va a dejar pasar cosas por alto, porque como es tan benigno, te la va a dejar pasar, no, sino que es paciente y digamos que es, como dice la palabra por ahí, es lento para irarse, ¿no? Tiene su paciencia y todo eso. Entonces, básicamente, bueno, la benignidad como fruto del Espíritu, pues es algo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, porque acuerde que el fruto, todos los 9 rasgos que estamos viendo son rasgos que hay que desarrollarlos. O sea, nosotros no nacemos capacitados con ellos, sino que nos los enseña el mundo de una manera diferente, ¿no? O sea, esto de la benignidad fuera del reino de Dios se ve de una manera diferente. Entonces, ¿qué es alguien benigno fuera del reino de Dios? Pues alguien que regala plata, alguien que, ¿me entienden? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hago un paréntesis nada más, si uno va en Colombia, a Medellín, donde vivía Pablo Escobar, la gente dice que ese era el hombre más benigno que había ahí en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque le regaló un barrio, le regalaba casa, le regalaba plata, ¿me entienden? Entonces, fuera del reino de Dios es eso, básicamente las obras, ¿me entienden? Entonces, pero ya sabemos que dentro del reino de Dios, la benignidad que nosotros tenemos que reflejar como parte del fruto del Espíritu tiene que ser reflejo de esa relación que tenemos con Él, ¿no? En un caminar, ¿no? En una convivencia, ¿no? Recuerde que la convivencia es una palabra que se compone de dos, convivencia, o sea, que haya vivencia, ¿no? Que haya el compartir, ¿no? Entonces, básicamente eso, obviamente sin hacer asesión de personas, o sea, porque a veces la palabra nos dice a nosotros que qué mérito tiene cuando uno le hace el bien a alguien que te cae bien, ¿no? O sea, al que uno ama. Entonces, más mérito tiene cuando lo haces a aquel al que tú no amas o a aquel al que te persigue inclusive, ¿no? Entonces, todo eso caracteriza a una persona benigna, ¿no? Entonces, digamos, nosotros no podríamos, digamos, demostrar benignidad, obviamente, porque es bien complicado, si eso no está acompañado, por ejemplo, que seamos personas con dominio propio, ¿no? Con mansedumbre. Por eso es que el fruto del Espíritu no son 9 frutos. O sea, usted no habla, es que los frutos del Espíritu, no, el fruto del Espíritu es, y está en esas 9 manifestaciones, ¿no? Que hacen parte de un solo fruto, ninguno está desligado del otro. Yo no podría ser benigno si no soy manso, yo no podría tener benignidad si no tengo amor, o sea, yo no puedo tener amor si no he tenido fe, ¿me entienden? Entonces todo va muy ligado, ¿no? Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, básicamente va muy ligado esto de ser benignos, de ser buenos con los demás, con el que nosotros seamos pacientes también y que podamos tener dominio propio. Y acuérdate que el dominio propio es cuando uno hace, dice cosas en el momento en que las debe decir, ¿no? Utilizar las palabras adecuadas, hacer uso de la sabiduría, que la sabiduría que es de todo el conocimiento que uno tiene, escoger la información adecuada para ciertas ocasiones, ¿no? Eso es sabiduría y hace parte también del dominio propio. Entonces, en términos generales, no es mucho lo que hay que hablar de la benignidad, básicamente la benignidad es lo que es considerado bueno, la benignidad es algo que uno lleva o que uno desarrolla como parte de un fruto. La benignidad fuera del reino de Dios es diferente, como todo, porque es relativo, o sea, una persona es buena si ayuda, si no es buena, si no hace obras y regala cosas, ya no es buena. Y nos ha pasado, no todos los que estamos aquí a lo mejor nos ha pasado. Si le pasa a uno dentro del reino de Dios, imagínate afuera, ¿no? Que usted ayuda, y el día que no ayudó, ya usted dejó de ser bueno. ¿Me entiende? Entonces, pues que eso es condicionado el asunto allá.
básicamente la benignidad en la Biblia pues tiene que ver ya con esa relación con el Señor y como parte del fruto, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de la bondad, porque ya cuando las veamos los dos, entonces vamos a ver si es que hay diferencia entre las dos, porque si la benignidad tiene que ser con algo bueno, pues yo tenía entendido que la bondad también, entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, la palabra bondad, en la traducción de una palabra griega que dice agatsosune, no sé dónde, cómo se pronuncia, no sé griego, pero básicamente esa palabra griega significa útil, ¿no? Entonces, la palabra bondad tiene mucho que ver con el ser útil, ¿no? Es decir, que una persona bondadosa, ya hablemos no hablemos de una persona que tenga benignidad, porque ya vimos que esa persona tiene algunos rasgos, tanto en la parte almática, que es amable, todo eso, y en la parte espiritual, ya que es un reflejo de la benignidad de Dios en cuanto al perdonar, ya cosas más espirituales. Pero en la bondad, una persona bondadosa es una persona útil. Un cristiano tiene que ser útil para el reino de Dios, o sea, tiene que poner los dones al servicio de la iglesia, por eso es que para eso son los dones, ¿no? Los dones son para el crecimiento de la iglesia, los dones espirituales. El fruto es para crecimiento personal, para uno crecer en su relación con Dios, pero los dones son para el crecimiento de la iglesia, los dones son capacitaciones espirituales. Por eso es que el hablar en lenguas, cuando la gente, y por eso Pablo lo decía, si no hay quien traduzca, mejor cállense porque eso no está edificando a nadie, ¿me entiendes? Eso no edifica, entonces mejor prediquen o mejor hagan otra cosa porque no está cumpliendo los objetivos para los cuales son dados los dones. Entonces, una persona bondadosa es aquella que pone en uso sus dones para el servicio de los demás, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, un cristiano bondadoso ayuda, colabora, está dispuesto a servir. O sea, el vivo ejemplo del Señor en Mateo 20:28, cuando el Señor dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esa es la definición de una persona bondadosa. Bondadosa. Entonces, un cristiano bondadoso, bueno, como les decía, está dispuesto a poner sus bienes. A veces se malinterpreta, es decir, es que yo tengo que poner toda mi fortuna al servicio de la obra. No, sino que en la medida de lo posible que uno ayude, ¿no? La bondad, la bondad en ese sentido tiene que estar conectada, pues, obviamente, con la necesidad de la gente. Si uno no sabe cuál es la necesidad de la gente, pues difícilmente uno le va a ayudar. Por ejemplo, Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la palabra lo dice. O sea, en la medida en que uno tenga con qué ayudar, pues ayudemos. En la medida de lo posible, ¿no? Porque nadie está llamado a lo imposible. Uno no puede ayudar o dar lo que no tiene. O sea, uno no puede quedar, como dicen por ahí un dicho, desvestir un santo para tapar otro santo, ¿no? O por eso habla la analogía aquella de que nadie corta un retazo de un vestido nuevo para ponérselo a un vestido viejo, ¿me entiendes? Eso no tiene sentido. Entonces, hay mucha gente en las iglesias que como no tienen un puesto de liderazgo, como no son el pastor, como no es un mujer, como no es un maestro, como no es un líder, entonces creen que no son útiles en la iglesia, ¿no? O sea, o creen que de pronto no hay nada en qué servir. Hay gente que llega a la iglesia y dice, pues aquí en esta iglesia no hay en qué servir, ¿me entiendes? Entonces, siempre en las iglesias hay cosas que hacer, ¿no? O sea, hay formas de ser útil, ¿no? Hay formas, o sea, con lo que Dios nos ha dado, obviamente uno, como les decía ahorita, uno no puede dar lo que no tiene, pero si hemos recibido consuelo, podemos consolar, si hemos recibido amor, podemos dar amor, ¿me entiendes? Hay tantas cosas que hacer porque es uno de los ministerios que están ahí, no son solamente apóstoles, profetas, maestros y lo que se habla ahí, ¿no? Nosotros hemos recibido, como lo hemos hablado, el ministerio de la reconciliación, tenemos que ser pacificadores, bueno, hay tantas cosas que podemos hacer. Pero eso encierra el ser útil, encierra lo que es la bondad, ¿no? Entonces, si quisiéramos definirlo con sencillez, o sea, la bondad es la cualidad que demuestra la persona buena. O sea, que no es ni mala, que no es mala ni es corrupta, que es moralmente íntegra. La persona que manifiesta bondad siempre busca formas de ayudar a los demás. Entonces, si ustedes ven y dicen, pero pastor, ya me confundí, porque allá cuando vimos la benignidad, usted me dijo que es las características de una persona que es buena. Y ahorita que estamos hablando de la bondad, usted también me dice que es lo... Entonces no es lo mismo, o sea, ¿qué diferencia hay? Bueno, ahorita la vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre benignidad y qué diferencia hay entre bondad? Y lo vamos a ver con un ejemplo bíblico también. Entonces, bueno, las recomendaciones de la palabra, bueno, aprendan a hacer lo bueno. Dice, allá en Génesis 1:27 dice la palabra que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces, obviamente, como Dios es un Dios bueno, es un Dios benigno, entonces también aquí en la parte de la bondad, nosotros tenemos que imitarlo, ¿no? Entonces, y también la recomendación en Isaías 1:17 es aprender a hacer el bien, o sea, que es algo que nosotros podemos aprender, ¿no? Y también, ¿se acuerda cuando vimos por allá tercera de Juan 11, cuando él le decía a Juan a Gallo,
no imites lo malo, imita lo bueno. Entonces, que nos esforcemos, ¿por qué? Por imitar las cosas buenas, que seamos personas buenas, o sea, de benignidad y de bondad. Y ya comienzo a mencionar a las dos porque ahorita nos vamos a dar cuenta que van ligadas, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de bondad y yo tengo ahí dos citas, voy a ir a ellas. Hechos 9:36, que mencionan ahí algunos personajes. Por ejemplo, en Hechos 9:36 mencionan a un personaje que se llama Tabita. Tabita, ¿no? ¿Voy a hablar de Tabita o no? ¿Sí? Alguien que me diga sí. Nadie me dijo sí. Pero bueno, entonces, Tabita. En Hechos 9:36 dice la palabra que había entonces en Jope, o en Job. Yo no sé si era Jope o Job, pero bueno, suena mejor Job, ¿no? Suena como más internacional. Bueno, entonces, en Job, una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces ya vimos, ella abundaba en buenas obras y en cosas que hacía. Entonces era una persona benigna y que tenía mucha bondad, ¿no? Ya las empieza a usar los dos porque van ligadas. Dice, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Entonces después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era Tabita, ¿no? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas le presentó, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Job en casa de un cierto Simón que era un curtidor. Entonces mira lo que pasó con Tabita. Murió, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que la Biblia está llena de historias de gente que murió y que la resucitaron? Son muy pocas, ¿no? O sea, acuérdense que el Señor hizo cuatro milagros de resurrección y los apóstoles, creo que este de Pedro, creo que es de las únicas resurrecciones que ellos hicieron. ¿Pero por qué? Era una persona que dice ahí que abundaba en qué? En buenas obras, ¿no? Abundaba en buenas obras y además no solamente abundaba en buenas obras, sino que las hacía manifiesta por el bien de los demás. Entonces, cuando una persona de estas características, pues obviamente le pasa lo que le pasó, que murió y todo eso, miren el poder de Dios cómo se puede reflejar. Ahora, ustedes dirán, pastor, entonces si yo me esfuerzo por imitar lo bueno y todo eso, entonces si me llegara a morir, ¿me resucitan? Bueno, no lo puedo garantizar, ¿no? Pero entonces el tema aquí es no tanto si la resucitó o no, sino es la misericordia de Dios, el poder de Dios, cómo obra en favor de aquellos que derrochan, ¿qué? Bondad, como Él es bueno, ¿no? Entonces es un ejemplo básicamente de personas que han sido bondadosas. Ahora, por ejemplo, en Hechos 11:22, dice la palabra en Hechos 11:22, que aquí está, 11:22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, mire, el respaldo que tenía Bernabé del Señor, ¿no? ¿Por qué? Dice ahí que era un hombre, un varón bueno, ¿eh? Era un varón bueno, ¿no? O sea, ya sabemos que una persona buena es la que se caracteriza por ser benigna, ¿y por qué? Y porque tiene gestos de qué? De bondad, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto. Entonces, algunos ejemplos nada más bíblicos de lo importante que es que nos esforcemos por hacer e imitar lo que es bueno, ¿no? Entonces, imagínense nada más lo que acabamos de leer con estos dos personajes, tal vez no a ese nivel, pero marcando la distancia. Imagínense cómo podríamos nosotros derrochar bondad o hacer manifiesta nuestra benignidad, nuestra bondad, no solamente con nuestra familia, sino con la gente de la iglesia, con la gente que conocemos, e inclusive con la gente que no es creyente y porque fuera del reino de Dios, obviamente hay gente buena que lo único que le falta es ser cristiana, ¿no? Nada más, pero hay gente que realmente tiene también lo suyo en cuanto a bondad y todo eso, otro tipo de bondad y otras cosas, y otro tipo de necesidades, otro tipo de vacíos, pero que nosotros podamos derrochar esa benignidad y esa bondad con todos, ¿no? Sin hacer acepción de personas. Entonces, imagínense las bendiciones que esos dos cristianos recibieron, Tabita y Bernabé,
pues nos podría a nosotros pasar algo parecido, no solamente, no en términos de resurrección y todo eso, sino en el respaldo del Señor y realmente que su misericordia se derrame en nuestras vidas y en lo que nosotros hagamos. Ok, bueno, entonces Dios le dice a sus siervos en Amós 5:14, o sea, y a sus siervos, ¿quiénes somos? Todos los que estamos aquí, todos los que creen en Él y todos los que seguimos sus caminos. Buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros. Entonces, ¿queremos que Dios esté con nosotros? Bueno, Dios es un Dios bueno, un Dios benigno, un Dios bondadoso. Entonces, tenemos que ser de esa misma manera. ¿Para qué? Para que estemos en el mismo barrio, para que estemos en la sintonía, para que estemos en, como dirían por ahí en México, para que estemos en la onda. ¿Me entienden? Entonces, estemos comunicados. Entonces, Jehová de los ejércitos estará con vosotros, ¿no? Entonces, obviamente, el que el Señor esté con nosotros, pues no solamente garantiza que nosotros vamos a amar lo que Él ama, porque si estamos con Él y Él con nosotros, porque definitivamente estamos caminando esos caminos, porque esos pensamientos sí son nuestros pensamientos, y porque no solamente amamos sus caminos, sus pensamientos, sino sus normas, sus reglas, ¿no? Sus leyes, ¿no? No solamente eso, sino que obviamente a medida que avancemos en ese caminar, en ese conocimiento, pues vamos a estar motivados para cada día hacer lo bueno, ¿no? Porque cuando usted está con una persona buena, usted se contagia de eso, ¿no? O sea, el que anda con lobos aprende a aullar. Dime con quién andas y te diré quién eres, dime quién eres y te diré con quién anda. Bueno, como quieran decir el dicho, ¿no? Entonces, si andamos con un Dios bueno, caminando con un Dios bueno, esas cosas se pegan. ¿Estamos, hermanos? Bueno, entonces, bien, pensar, digamos, demostrar lo que es la parte de la bondad, pues no debería ser, digamos, como que nosotros creamos que el ser bondadosos sea algo que se caracterice por ser algo despampanante, algo que, wow, ¿me entiende? Grandes obras y todo eso, no, o sea, todo marcando las distancias, ¿no? Entonces, ahí hay una analogía que me parece muy interesante y es, por ejemplo, la del pintor, ¿no? Uno a veces aprecia grandes obras de arte, pinturas y cuadros, y uno ve unos buenos paisajes y todo eso. Y uno dice, bueno, un pintor cualquiera para haber hecho un retrato, haber hecho un cuadro de eso, no es que agarró y echó dos grandes pinceladas y ya lo hizo, no. Ustedes, no sé si han visto, a mí, por ejemplo, yo a veces, para eso uso las redes sociales, a veces también para... No sé si ustedes han visto unos videos que están muy de moda, de alguien que en un metro se pone a dibujar a la gente que está al frente, ¿no? No sé si lo han visto, alguien que, pues yo solo yo veo eso. ¿Lo han visto o no? Sí, señor. Sí. O sea, Sí. ustedes ven la calidad de detalles que esa persona, y es una calidad de retrato impresionante que a veces han habido casos que cuando él entrega el papelito a la otra vez, y hay algunas que se han puesto a llorar de ver, wow, ¿me entiendes? Entonces no ven no, ponen una cantidad de detallitos, cosas pequeñitas, detallitos, ¿me entiendes? Entonces, no creamos que mostrar bondad está ligada a grandes cosas, ¿no? O sea, con pequeños detalles, a veces, como dice un dicho, hay pequeños detalles que marcan grandes diferencias, ¿no? ¿Me entiendes? Los pequeños detalles marcan grandes diferencias, ¿no? Entonces, podemos ser bondadosos con pequeñas cosas, ¿no? Con lo que esté a nuestro alcance. Entonces, bueno, Pastor, la Biblia no... Sí, o sea, por decir algo, uno viendo la humanidad entera, vemos que hay ausencia de gente buena, bondadosa, porque si uno a veces es bueno y siempre quiere como un interés que la gente agradezca, pero la gente no agradece, entonces a veces hay, como dice, que la bondad es algo útil, ¿no? Y hay que desarrollarlo. Pero viendo cada familia, cada país, tanta maldad, porque decimos que el bien paga bien, pero no se ha desarrollado la bondad en la humanidad, no sé, porque le digo, si uno es bueno, a veces te quieres tener un interés de que te devuelvan, que te agradezcan, ay, qué bueno que sos y todas esas cosas. Eso es parte de un interés que no debería ser así. sí, bueno, lo que pasa es que, de hecho, por ejemplo, la palabra lo dice, ¿no? O sea, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda y todo. Uno sabe que hay gente bondadosa es que no quisiera adelantarme a la parte la diferencia entre benignidad y bondad, que ya vamos para allá, pero no podemos dejar la pregunta ya a la mitad. Hay gente que actúa de manera
desinteresada, ¿no? O sea, porque es parte de su naturaleza, el ser benigno, el que haya benignidad, adelantándome un poquito, el que haya benignidad en él y que esa benignidad se vea reflejada por medio de la bondad, ¿no? Que ya les adelanto, esa es la gran diferencia, ¿no? Pero, entonces, hay gente que sí lo hace por eso. Hay gente que lo hace por la foto, por el selfie, por la historia en Face, en redes sociales, digamos, por la vanagloria, porque, wow, qué bueno que es, todo ese asunto. Entonces, ese es el tipo de bondad que no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, porque el día que no haya el reconocimiento, pues hasta ahí llegó el sentimiento de bondad. Ahora, que cada día ahí se adolece más de falta de bondad, pues bueno, eso no nos debería sorprender, porque eso está escrito, ¿no? O sea, ¿qué está escrito en cuanto a eso? ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien se le ocurre algún versículo que diga la palabra de por qué no nos debería sorprender que cada día haya menos bondad? La Porque el maldad amor es enfriado. será. ¿Qué cosa? Uno solo. Es que no veo aquí. La maldad aumentará, pastor. Exacto. Porque dice la palabra que la maldad va en aumento, ¿no? Y que va a ir cada día aumentando más. Entonces eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. Entonces, si el amor de muchos se enfríe, acuérdense de lo que hablamos ahora, el fruto del Espíritu está ligado, ¿no? Y nosotros sabemos, por lo que ya conocemos de la palabra, que de todo el fruto del Espíritu y de todas las características del cristiano, el más importante, ¿cuál es? El amor, ¿no? Entonces, si el amor se enfría, pues eso se trae abajo todo, casi que el día que los que estamos aquí, cualquier persona se le enfríe su amor, no solamente por las cosas de Dios, sino que se vaya enfriando obviamente si se le enfría el amor por las cosas de Dios, también se le va a enfriar el amor por los demás, y eso va a generar que cada día sea menos apasionado por las cosas del Señor, y entonces esa baja en pasión te va a hacer menos interesado, menos benévolo, menos bondadoso, ya dejas de ayudar, ya hay gente que, y hemos conocido casos de gente así, o sea, yo creo que todos conocemos gente que ayuda, y de un momento a otro ya como comienza a dolerle lo que ayuda, ¿me entiendes? Y entonces ya como que dejan de ayudar y se van enfriando, esas son historias de todos los días, ¿no? Eso no nos debería sorprender. Entonces lo que dice Milena es cierto, o sea, pues sí, o sea, y no es que falte bondad, sino que lo que se va enfriando es el amor y eso se trae abajo de todo, ¿no? Entonces, no hay amor, no hay perdón, si no hay perdón no hay agradecimiento, si no hay agradecimiento pues no hay ese amor, esa necesidad o ese impulso de hacer las cosas por los demás. Todo eso va ligado, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice la palabra obviamente es que nosotros tenemos que estar preparados y es ella la que nos prepara porque acuerde que la palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para muchas cosas, ¿no? Para redarguir, para todo lo que ya ustedes conocen, pero hay una parte que dice para que todo hombre de Dios y mujer estemos enteramente, ¿qué? Preparados para toda buena obra, o sea, para hacer el bien, para ser buenos. Entonces, es un proceso de la palabra, ¿no? Por eso es que la palabra es una revelación progresiva, o sea, a medida que uno, es lo que ustedes me escuchan decir casi todos los domingos ahí, que si yo busco al Señor lo encuentro, si lo encuentro lo conozco, y a medida que lo vaya conociendo, lo tengo que amar, porque por la calidad de Dios que es, o sea, a medida que lo conozca lo voy amando, y a medida que lo ame, voy a empezar a hacer cosas que ni yo me imaginé que iba a hacer, ¿me entiende? Hay gente que, lo que hablamos el domingo de Saqueo, ¿no? Saqueo tuvo su encuentro personal con el Señor y comenzó a hacer cosas que en su vida se imaginó que iba a hacer. O sea, una persona como él, recaudador de impuestos, que la riqueza era lo máximo, decir, bueno, ahorita voy a repartir la mitad entre toda la gente y voy a devolverle. ¿Me entiende? Antes de su encuentro personal con el Señor, ¿qué se iba a imaginar Saqueo que iba a hacer eso? Jamás, ¿no? Entonces, ¿qué lo mueve a hacer eso? Primero, ese encuentro personal, el conocer a la persona de Cristo, el reconocerlo, el ser especial con él. Bájate de ahí, me voy a quedar en tu casa, ¿me entiendes? Todas esas cosas son las que lo hacen a uno, obviamente, por medio de la palabra, que uno, conociendo al Señor, pues uno esté enteramente preparado para ser una persona benigna y para que uno derroche bondad, ¿no? Ya ligando los dos términos, ¿no? Entonces, como dice Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación, porque eso edifica. O sea, todos hemos sido testigos de lo que a uno wow, lo que lo llena cuando uno hace cosas buenas, ¿no? Cuando uno, digamos, beneficia a alguien que está necesitado. O sea, es como sí, es una satisfacción. Yo puedo poner un paréntesis ahí cuando yo entraba a predicar a la cárcel de San Sebastián.
que a veces uno en la carne, uno dice, ay, otra vez ir a la cárcel y no preparé la prédica o algo así, entonces, pero en la carne, ¿no? Pero cuando uno se lograba sobreponer y decía, me voy para allá y entraba uno a la cárcel y compartía con los privados de libertad y el Señor te respalda porque la información está ahí, lo que a veces es lo que uno es testigo de la lucha interna y que el espíritu quiere y la carne no, pero cuando uno, la parte espiritual vence y uno va y lo hace y ve que la gente ha sido bendecida y que al final el principal edificado es uno mismo, entonces sale uno inflado, ¿no? O sea, ¿entienden? Wow, eso solamente el que lo vive, nada más, porque ya yo se los puedo contar a ustedes y ustedes se lo podrán imaginar, ustedes lo han tenido, sus experiencias personales, pero solamente el que lo vive, ¿no? Ahora, ¿eso me sirve ahorita de algo? No, pues me sirve de satisfacción en el momento en que lo hice, pero si ya eso es parte del pasado, ¿no? Eso es lo que hemos hablado. En el cristiano el currículo histórico no sirve, sirve lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ok, bueno, ¿cuáles son los beneficios de mostrar bondad? La Biblia dice que el hombre bueno recibe recompensas de sus tratos, por ejemplo, el Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio del corazón, pero el hombre de bien, o sea, el bueno, el bondadoso, el benigno, estará contento del suyo, ¿no? Y algunas de las recompensas, obviamente yéndonos a la palabra, porque es lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, Proverbios 14:22 dice, no yerran los que piensan mal, misericordia y verdad alcanzan los que piensan bien. Entonces, lo más probable es que la persona nos trate bien, ¿no? Ah, bueno, Cindy, que tenías una pregunta. Sí, señor. No, un comentario, digamos, en esa parte de que el bien paga bien, podríamos decir que eso que usted menciona de la satisfacción personal o la paz que uno llega a tener, ¿verdad? Y sabiendo lo que uno hace, en cierta forma, esa es la paga, ¿verdad? No esperar, digamos, como el aplauso de afuera, sino que es algo interno de uno con Dios. Correcto, es eso, ¿no? El saber para quién uno hace las cosas. Por eso es que la recomendación de la palabra siempre es, todo lo que hagas, hazlo como para Él, ¿no? O sea, porque, digamos, el agradecimiento, aunque uno no lo reciba, digamos, y que el Señor no te va a decir desde los cielos, aquí está mi hija Cindy, en la cual yo estoy contento porque está haciendo, no vamos a escuchar eso, ¿me entiendes? Pero por la información que nosotros tenemos, sabemos que dice la palabra que Dios no es injusto, ¿para qué? Para mirar todo lo que cada uno de nosotros hace por el bien de los santos, de la iglesia, los demás, ¿no? No sé si han visto, han visto ese video también, acuerda que hay un señor que va en un taxi y él casi se estrella y entonces el que lo debe venir viene y trata mal al taxista, el taxista ahí riéndose, sí, qué bueno, y entonces cuando se fue allá el pasajero le dice al taxista, oiga, pero usted cómo, o sea, cómo mantiene la calma, entonces dice, bueno, y entonces le hace la analogía del camión de basura y todo eso, o sea, que cada uno da lo que tiene en su corazón. Bueno, le quiso dar eso, entonces yo para qué voy a recibir, yo no soy ni un tarro de basura para estar recibiendo basura, ¿no? Entonces, cuando alguien te trae un regalo a ti, y si tú no lo recibes, pues eso es del que lo trajo, ¿cierto? Entonces, si a mí me traen cosas más, ¿para qué lo voy a recibir? ¿No? Entonces, es una decisión que uno toma, básicamente, hacer el bien, pagar el bien con bien, o pagar el mal con mal, o ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que vas a hacer? La recomendación de la palabra es la regla de oro, hazle a los demás lo que quisieras que a ti te hagan, nada más. Así de sencillo y con eso uno siente lo que se haciendo ahorita, esa paz, esa tranquilidad. O sea, cuando uno paga el mal por bien, uno se siente tranquilo, ¿no? Y si es el bien por bien, pues qué bueno también, pero siempre que lo que salga de nosotros, ¿qué es? El bien, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver eso con la benignidad y la bondad. Bien, entonces, bueno, entonces dice que una de las recompensas son lo que dice Proverbios, o sea que es muy probable que en la medida en que uno haga el bien, pues la gente lo trate bien a uno también, o sea, aunque no falta los malagradecidos que por más bien que tú hagas, siempre te van a estar pagando mal, pero no importa, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Recuerden lo que hemos hablado siempre de que el entorno no es el que debe medir realmente lo que nosotros hablamos del gozo y de la alegría, ¿no? El gozo no depende del entorno, ¿no? Yo puedo estar gozoso por más que haya adversidad y todo eso, y haya gente criticándome y todo eso, y en la medida en que yo esté consciente de lo que hago, lo hago bien y lo hago en línea a la voluntad de Dios, no importa lo que los demás piensen. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Aquí quisiera detenerme un segundo nada más, porque es parte del escudriñar, ¿no? Dice Romanos 12:20, leámoslo otra vez, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Alguien que batee ahí, ¿a qué se referirá eso con que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? No sé si alguna vez han tenido la inquietud yo tuve la inquietud de esa frase, y no se vale buscar en internet, ¿no? Porque ya solo yo tenía la facultad de buscar en internet. Pero ¿a qué se les ocurre eso de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? Yo, pastor, no sé, voy a pegar un batazo, a ver. Pégalo, David 440. Y no sé, como indignación hacia, o no sé, o sea, que se sienta como mal él. Se sienta mal el enemigo. Sí, no sé, por hacerle el bien, va a decir que raro, porque este tipo, me hace el bien y yo le hago el mal, no sé, algo así. Sí, pero no, como dice por ahí. ¿Alguien más? Que se Podría- avergüence, pastor, Sí, que se avergüence de que él hizo mal y ahora está recibiendo bien de esa persona. podría ser, sí. Están ligadas, ¿no? Pero les la voy a decir, ¿no? Porque es que yo busqué en internet eso, me llamó la atención eso de ascuas sobre la cabeza, que es ese asunto. Hay muchas teorías, ¿no? O sea, uno podría decir eso que ustedes dicen, que el enemigo se avergüence o pagarle mal, porque si uno lo ve desde el punto de vista natural, ascuas de fuego, ¿qué es eso? ¿Verdad que le quemo le prendo candela al pelo? ¿Qué? O cosas de esas, ¿me entienden? Pero no, o sea, lo que yo estaba leyendo aquí es que, y se lo voy a leer textualmente porque pues, no se trata tampoco de eso. Dice lo que le voy a leer, nada más para que nos quede claro eso y no se quede uno con la duda. Porque recuerde, estamos hablando de las recompensas de hacer el bien, ¿no? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, entonces, obviamente lo que creemos que ascuas de fuego es una recompensa, porque dice que si yo hago eso, entonces ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, miren la historia. Dice que en tierras bíblicas casi todos se llevan las cabezas, ¿no? Ustedes han visto que la gente en la cabeza se ponía atrás tinajas, de ahí llevaban agua, llevaban la ropa, llevaban de todo, ¿cierto? Entonces, en tierras bíblicas casi todos se llevan la cabeza, las tinajas de agua, las canastas de comida, los braseros de carbones encendidos. Entonces, cuando se acababa el fuego, algún miembro de la familia salía con el brasero hacia la casa del vecino para pedirle prestado fuego y regresaba con el brasero en la cabeza. Y si su vecina era una mujer generosa, bondadosa, pues entonces amontonaba el brasero con carbones y se lo ponía ahí, ¿no? Entonces, eso es un proverbio que enseña que si un enemigo se le apaga el fuego en su casa y viene a nuestra casa pidiendo carbón, pues seamos generosos y amontonémosles algunos carbones encendidos en el brasero que lleva en la cabeza, ¿no? Entonces, es la satisfacción de poder colaborarle, ¿no? Cuando alguien, básicamente es como un proverbio, ¿no? O sea, ascuas amontonadas sobre su cabeza todo se llevaba ahí, es como ese brasero si a alguien se le acababa el carbón. Eso es lo que dice el internet y de las definiciones que vi, pues me parece como lo más lógico, ¿no? Es como que traducido viene siendo ¿qué? Es como esa satisfacción de haberle ayudado a alguien, ¿no? O sea, y tiene que ver con lo que dice ahí, ¿no? Si el enemigo tuviera hambre, dale comer, si tuviera sed, dale beber, pues haciendo esto, ascuas, porque es como un proverbio haciendo alusión a esas costumbres antiguas, ¿no? No sé si les convenció o no, pero bueno, eso es lo que dice Mr. Google. Entonces, básicamente la razón más importante por la cual, sí. Y ligado con lo que usted está diciendo, la satisfacción de haber sido útil. Exacto, que es la definición de lo que estamos viendo de bondad, ¿no? De Uh-huh. ser útil. O sea, y que si nosotros tenemos ahí carbones encendidos, digamos, y la gente viene con eso, pues si no los damos, simplemente no estamos cumpliendo aquello que dice, no, regresa mañana, ¿no? Si tienes con qué ayudar en el momento, ayuda. Es ser útil, básicamente. Entonces, en línea de esto de las recompensas que uno tiene, pues yo creo que la recompensa más importante de cuando uno es una persona bondadosa es que pues con eso hacemos feliz a Dios, ¿no? Porque obviamente en la medida en que nosotros seamos bondadosos, como Él es bondadoso, pues el Señor está feliz, ¿no? Y si el Señor está feliz dentro de nosotros, ¿nosotros qué somos? Si Dios está feliz dentro de nosotros, ¿nosotros somos? ¿Qué pasa si Dios que está en mí está Fuertes. feliz? Fuertes, el gozo de Jehová es mi fortaleza, ¿no? Entonces, Él ve lo que hacemos, ¿cierto? Dios ve todo, absolutamente todo, aunque la gente no lo vea. Recuerde, uno, es lo que hablaba Cindy ahora de más bien la satisfacción, o sea, aunque la gente no lo vea, a veces a la gente que tú ayudas, a veces esa gente ni lo ve, que está ayudando. Por ejemplo, acá en Pavas, en el chat, ustedes ven que el pastor, los que están en el chat, que el pastor dice, bueno, ¿quiénes pueden pagar un recibo? Hay gente que ni se da cuenta, hay gente que paga un recibo que ni conoce a la gente que lo pagó, ¿me entiendes?
Entonces, nosotros en Cartago recogemos víveres, hay gente que ni sabe a quién. Mira, yo llevé una bolsa de frijoles del domingo, ¿a quién se la habrán dado? No sé, no saben, es que no interesa, ¿me entiendes? No le voy a decir yo a Davis, por ejemplo, David, usted la bolsa de arroz que llevó, viera que se la di a tal persona allá, entonces esperemos que esa persona te dé las gracias. No, porque no se trata de eso, ¿me entiendes? Uno no importa para quién sea, ¿no? Pero Dios sí lo ve. Y no solamente lo ve, sino que sabe con qué intenciones lo hacemos, o sea, porque a Dios no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Entonces, Efesios 6:7 dice, sirviendo una buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Me entienden? El bien que cada uno haga, ¿verdad? Entonces, el Señor todo lo ve. Todo, absolutamente todo lo ve. Entonces, básicamente, ¿cuál sería el resultado de todo eso? Bueno, cuando uno es una persona bondadosa, buena, pues recibe la aprobación de parte de Dios, como dice Proverbios 12:2, dice que el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hay recompensa, o sea, el ser bueno paga y paga bien, ¿no? Entonces, básicamente la recomendación siempre es, imitemos lo bueno, cultivemos la bondad, o sea, es algo que se aprende, es algo que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Entonces, dice Romanos 2:10, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, cualquiera puede hacer lo bueno, ¿ah? En la medida, no necesariamente tiene que ser judío como hablan ahí, sino cuando hablan del griego es porque no ha sido condicionado solamente al que es judío de nacimiento, sino en la medida en que uno entra en la familia de Dios, pues uno está habilitado para derrochar bondad, para ser benigno. Entonces, ahora sí, y nada más para amarrar esto de la diferencia entre la benignidad y la bondad, ¿no? Porque ya ustedes me vieron que ya los mezclé y ya, ¿dónde quedó la bondad? No, eso es igual. Entonces, la benignidad, mire la diferencia, la benignidad tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien, que generalmente cuando uno es cristiano, pues se lo produce esa relación con el Espíritu Santo y por eso es que es un fruto. La benignidad tiene que ver con ese sentir interior, ¿cierto? Ahora, la bondad es la manifestación exterior ¿de qué? De esa benignidad que ya ha sido producida en nuestro corazón, ¿no? Entonces, a mí en mi interior se produce benignidad y yo la hago visible ¿cómo? Por medio de mis actos de bondad, ¿no? ¿Me entienden? ¿Vieron la diferencia que hay? Que es lo mismo que en algún momento vimos, por ejemplo, como la fe y las obras, ¿no? La fe es lo que yo creo, pero la gente no puede ver lo que yo creo, pero la gente sí puede ver lo que yo hago. Y entonces lo importante es que lo que yo hago esté en línea con lo que yo creo, ¿entiendes? Por eso es que habla de que la fe sin obras es fe muerta. Entonces dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras y yo te muestro mi fe por medio de mis obras y todo ese enredo que se habla ya en el libro de Santiago, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, la benignidad es un sentir y la bondad es el hacer, ¿no? No sé si les quedó claro. Y vamos a ver un ejemplo bíblico donde se reflejan esos dos aspectos que tienen que ver con la historia. Bueno, antes de ver eso nada más, ¿cuáles son los aspectos de las personas que tienen los dos, no? Los dos, por ejemplo, Santiago 3:17 habla de que, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿no? Entonces, una persona que tiene los dos, pues obviamente tiene las mismas características de lo que vimos tanto en la benignidad como en la bondad. Pacífico, gentil, sin rencores, amables, etcétera, ¿no? Es una persona que muestra simpatía por los demás, todo lo que hemos hablado, ¿no? Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, todo esto de la benignidad y la bondad tiene que ver con dominio propio, ¿de acuerdo? El fruto del Espíritu está amarradito, ¿no? Tiene que ver unos con otros. Entonces, sí. Dice ahí pacífica, gentil, sin rencor. Entonces, si tengo todavía rencor de algo y hago cosas buenas, soy ¿qué? Bondadosa, soy benigna, pero tengo rencor. O sea, habría que pensar de qué manera uno, porque digamos, si usted tiene rencor, por ejemplo, si usted tiene rencor, o sea, uno siente rencor hacia qué. Tratemos de ir direccionando la pregunta. Por ejemplo, yo te preguntaba, Milena, cuando me decís, si uno tiene rencor, uno podría sentir, dame ejemplos, uno sentir rencor hacia qué. Hacia alguna actitud que nos han hecho del pasado. Por eso, pero ¿quién hace esa actitud? Una persona, ¿no? Sí. Generalmente uno siente rencor hacia personas, ¿cierto? Sí. Porque uno no siente rencor por un perro. Hay gente que no le gustan los perros, pero eso no es rencor. Entonces, generalmente el rencor es hacia personas. Entonces, uno puede decir, es que esa persona, vieras que es una persona bondadosa, pero le tiene rencor a ciertas personas. Ahora yo le preguntaría,
¿será que esa persona será bondadosa con aquellas a las que les tiene rencor? Me atrevería a pensar que no. ¿Me entienden? Porque de por sí tendríamos que irnos más atrás. El rencor no es algo Ya habría hipocresía. el rencor no es una de las características del cristiano, no hace parte de los rasgos del carácter cristiano, porque es antónimo, digamos, de lo que es la bondad y la benignidad y cualquier fruto que usted agarre. El amor no tiene nada que ver con el rencor, la paciencia no tiene nada que ver con el rencor, la mansedumbre no tiene nada que ver. Entonces el rencor definitivamente no es un fruto del espíritu. Entonces si el rencor no es un fruto del espíritu, ¿dónde lo podríamos ubicar? Miren la palabra, si el rencor no es un fruto del espíritu, entonces podríamos decir que es una Obra de la carne. obra de la carne. Y las obras de la carne caracterizan a la gente que está fuera del cuerpo de Cristo, que no es cristiana, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar esa combinación de una persona que sea rencorosa, pero que sea bondadosa. Y puede que sea bondadosa con ciertas personas, pero ya está haciendo asociación de personas, lo cual no entra en la definición de benignidad y de bondad, porque dice, sean buenos y benignos con todos, o sea, es más, sean más con los enemigos, ¿me entiendes? Entonces, sí es complicado que uno encuentre un caso de una persona bondadosa, benigna, buena, pero con ciertas personas rencorosa con otras, porque en las cosas de Dios no es así, ¿no? O sea, aquí están las dos cosas, o sea, o eres uno o eres el otro, pero los tibios, bueno, ya ustedes saben lo que pasa con los tibios, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pacífica, gentil, sin rencor ni nada de eso, muestra simpatía por los que sufren, se empeña en resolver los problemas de los demás, entonces, todo eso, ¿no? Entonces, íbamos a ver el ejemplo que es bíblico que está en la historia del buen samaritano, ¿no? Ustedes todos conocen la historia del buen samaritano, ¿no? Ya saben en la historia que a una persona lo atracaron, lo dejaron ahí herido, pasó el sacerdote y pasó por encima porque iba muy tarde para el templo, pasó el levita y después pasó el samaritano, ¿no? Saben que el samaritano y los judíos no se llevaban, ¿no? Entonces, dice la palabra ahí en Lucas 10:33, dice que, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, ¿no? Movido a misericordia. Entonces, se refiere a ese sentir que había en el interior de esa persona, ¿no? Que en la definición que vimos ahorita es, lo primero que él sintió cuando vio al herido fue que se movió a misericordia, o sea, fue algo del interior, ¿no? Que es la benignidad, ¿cierto? Es ese sentimiento. Pero no se quedó ahí. El samaritano mostró bondad, porque después sigue la historia, dice, y acercándose vendó sus heridas, o sea, ese sentimiento que él tuvo cuando lo vio, que fue movido a misericordia, no se quedó en un mero sentimiento, sino que se hizo explícito, se hizo visible por todo lo que él hizo. Vendó sus heridas, le echó agua y vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que todas esas acciones, básicamente él hizo, son muestras de ¿qué? De bondad, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ahí lo vemos clarito, ¿no? En esa historia del buen samaritano. Primero fue movido a misericordia, pero después lo hizo visible por medio de las obras de bondad, ¿no? Eso no podemos quedarnos ahí solamente con ese sentir nada más. Por eso es que las cosas de Dios, y lo habla de la palabra, ¿no? O sea, hay que ser oidores, pero también hacedores. ¿Me entiendes? Es como el paralelo, ¿no? Ah, bueno, que dice Milena, sí, es que esa es otra cosa también, ¿no? Porque, digamos, Milena dice, ¿y qué pasa con eso que dice, una persona ve una necesidad y es movido a misericordia, o sea, tiene benignidad, pero no tiene los recursos para ayudar? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ya no hay bondad ahí. O sea, ¿me entiendes? Que son casos bien particulares, o sea, yo creo que si uno ve, suponga este mismo caso del samaritano, suponga que él no hubiera tenido de caballo, no hubiera tenido ni aceite ni vino, no hubiera tenido una venda para vendarle las heridas, y no hubiera tenido los denarios para darle al mesonero, ¿no? Sino, o sea, yo creo que esta persona, si se mueve a misericordia, algo hubiera hecho. Por lo menos lo levanta o se queda un rato con él ahí. ¿Sí? En esa definición que usted dio antes, que no recuerdo qué era, pero la que decía algo de carbones, la cabeza, se me venía a la mente como de que también tiene que ver en no solamente ayudar al necesitado en lo que nos pide o en lo que vemos que necesita, sino ir más allá, como el ejemplo que usted está dando ahorita del samaritano, o sea, ahí decía amontonar, o sea, dar como más
tal vez de lo que uno podría ver que necesita, sino más allá. Sí, más allá inclusive, dentro de las mismas posibilidades, ¿no? Porque y casi siempre en las cosas de Dios, o sea, Dios no, obviamente no estamos llamados a lo imposible, como dices, o tal vez menciona Milena y menciona Cindy, pero siempre tratar de ir más allá. Y volviendo al ejemplo del samaritano, yo estoy casi seguro que él no hubiera tenido todo eso, algo hubiera hecho, ¿no? Se hubieran ido caminando los dos, o se hubiera quedado ahí acompañándolo, hubiera parado. Entonces siempre hay formas de ayudar. Cuando uno es movido a misericordia, el que es movido a misericordia para ayudar, algo hace, ¿no? Algo hace, ¿me entienden? En medio de sus mismas necesidades. Y ustedes han conocido, yo he conocido gente que aún de lo que no tiene, da, ¿no? ¿Me entienden? Y por eso es que el Señor, cuando, usando esta de los talentos, cuando la gente es medio agarrada, medio apretada, por eso es que Él dice que aún el que de lo que no tiene se le quita, ¿no? ¿Me entienden? Porque así es, eso es lo contrario, esas son las consecuencias de cuando uno no es una persona benigna, bondadosa. Y obviamente este ejemplo del samaritano, pues es un ejemplo gráfico del Señor mismo, ¿no? O sea, el Señor con este ejemplo, pues nos dio una enseñanza tremenda de lo que es la benignidad y lo que es la bondad, ¿no? Entonces el Señor durante todo ese caminar, durante todo su ministerio, pues fue un derroche de benignidad y de bondad, ¿no? Porque, ¿por qué benignidad? Obviamente, pues Él es la esencia de la benignidad, pero Él se movía a misericordia, Él le daba tristeza de ver a la gente como ovejas sin pastor, o sea, Él sentía realmente tristeza, hasta por lo menos, ustedes saben que Él mismo sintió angustia por todo lo que se le venía, pero obviamente es más la bondad que Él sabía que tenía que hacer, digamos, las acciones por las cuales Él vino, ¿no? Que no fue algo placentero, pero al Señor obviamente a nadie le gusta que lo castiguen, que todo lo que le hicieron a Él y morir de la forma que murió, pero bueno, esa fue una demostración de bondad tremenda, más grande, que obviamente va ligada al amor, ¿no? Pero en todos los 3 años de ministerio de Él, pues, fue un derroche de benignidad, un derroche no solamente de benignidad, sino de bondad. Entonces van ligadas las dos, ¿no? Una persona que es benigna, o sea, que es movida por ese sentimiento interior. Una persona que es benigna, por lo general es bondadosa. Y una persona que es bondadosa, pues por la naturaleza que hace sus obras de bondad, pues es benigna, ¿no? Entonces está ligado, ¿no? Porque la una tiene que ver con la otra, por eso les decía que eran como siameses, ¿no? Y ambos, como les decía también, están ligados al amor, ¿no? Porque la benignidad, que es lo de adentro, es como un amor interior, es un sentir interior. Y ya lo que uno expresa físicamente, pues es un amor ya externo, ¿no? Es el sentir, ¿no? Obviamente lo que es visible, ¿no? Pero el amor obviamente está metido ahí entre los dos, porque sin amor, pues nada se, ¿no? Entonces, ahí van los dos, lo que es, por eso es que van ligados. La benignidad, obviamente, en sinónimo propiamente es ese sentir, o sea, ese sentimiento que tiene uno de, por eso hablaba ahí al principio en la definición, cuando hablamos de la benignidad, es que etimológicamente es lo que es concebido, porque viene de adentro, ¿no? Del interior, como lo es el fruto del Espíritu, que va de adentro y se hace visible por medio de la bondad. No sé si tienen alguna pregunta de la benignidad, la bondad, si les quedó claro qué es uno, qué es el otro, cómo están relacionados, o sea, qué caracteriza al uno, cuando uno es una persona bondadosa, cuando es una persona benigna, qué está. Tienen que ver con el ser bueno, ¿no? Por eso la recomendación de Dios siempre en Deuteronomio 28 es, pongo delante de ti, ¿qué? El bien y el mal. El bien y el mal, escoge tú. Yo te aconsejo que escojas el bien. ¿Para qué? Pues para que te vaya bien, para que prosperes, para que, ¿me entiendes? Porque el bien paga bien siempre, ¿no? El bien paga bien siempre, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Y la satisfacción personal que genera, el gozo, la tranquilidad, de ayudar, de saber que uno puede ayudar y lo hace, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario de la benignidad y la bondad para que pasemos a ver la fe, que la vamos a ver rápidamente porque es algo que casi que lo vimos muy, muy seguido, ¿no? Pastor, buenas noches. No, yo creo que, bueno, cuando uno es bondadoso o es benigno, a veces tal vez la recompensa no viene de la misma persona con la que usted está siendo bueno o benigno. A veces tal vez lo recibe uno de otras personas, o inclusive no lo recibe uno, sino las personas que uno ama, no sé, los hijos, un hermano o con los papás. Eso creo yo, ¿verdad? Entonces sí, yo pienso que siempre, aunque usted haga algo bueno y esa persona no se lo agradezca, Dios sí, sí siempre se lo recompensa, ya sea a través de otras personas
o para las personas cercanas a uno que uno ama. Sí, y tampoco, digamos, pensar, sí, no, como dice Milena por acá, tampoco, aunque uno sabe, como les decía ahorita, que Dios no es injusto, pero puede ser que es eso que también pues, nunca uno lo vea tampoco, ¿no? O sea, de que si yo le hago una buena obra, a veces uno las ve, o sea, a uno se le devuelven, y solamente los que uno cree, porque hay gente que uno le puede contar experiencias de ese tipo y te digan, "Oh, no, deja de ser religioso, pueden ser coincidencias, ¿no? Pero son cosas o sea, los que caminamos en fe, digamos así, sabemos que solo Dios puede hacer algunas cosas que nos han pasado, ¿cierto? Decir, no tienen explicación, pero bueno, solo lo importante aquí es no hacerlo esperando siempre que haya algo a cambio, ¿no? Entonces, puede ser que se dé ahora, más adelante, puede ser con nuestros hijos, puede que no se dé con nadie, pero como siempre hay que darle gracias a Dios por lo que nos da y más gracias aún por aquello que no nos da. Entonces, lo importante es esa satisfacción de ser y de corresponder a esa bondad de Dios, o sea, pues es como a veces lo dice uno, de que hasta el día de hoy uno puede decir que Dios ha sido un Dios bueno, que hemos estado con salud, que hemos tenido lo que hemos necesitado, que seguimos adelante en este sistema que es cada vez más complicado, pero que de la mano de Él ahí vamos, que es más que suficiente, por eso no me den ni mucho ni poco, dame lo que necesito, nada más, ¿me entienden? Entonces, en la medida que vayamos así, todo lo demás es ganancia, y por eso es que Él dice, búsqueme primeramente a mí, y todo lo demás vendrá. Si es que llega, ¿no? Si no llega, pues, porque no era para nosotros, así es sencillo. Bien, vamos a ver la fe, que es un tema ya que conocemos más, yo diría, pero la fe es algo que todo el pueblo de Dios, todo el remanente debería manejar, pero así, ¿no? O sea, todo lo que son los principios de la fe, ¿no? Porque es algo que lo hemos visto, es algo es uno de los cimientos sobre los cuales se levanta todo nuestro cristianismo, porque de ahí depende todo. Todos somos personas de fe, ¿no? Toda persona es una persona de fe, hasta los ateos son personas de fe, porque ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Tendríamos que saber qué es la fe, cómo se define la fe, qué es lo que sustenta nuestra fe, cuántos tipos de fe hay, cuál es el origen y el fin de la fe. Todas esas son cosas que uno debería manejar porque se supone que somos personas de fe, ¿no? Entonces, si somos personas de fe, es como, por ejemplo, hago un paréntesis, que ustedes han visto cuando se hace la romería a Cartago, ¿no? Que los titulares de los periódicos, la manifestación más grande de fe en Costa Rica. Entonces, a veces uno como cristiano dice, hombre, ¿cómo van a decir que eso es una manifestación de fe? Jamás. Sí, es una manifestación de fe porque están respondiendo físicamente a lo que creen, ¿no? Entonces, en eso se basa la fe, pero hay que saber todas esas definiciones, ¿no? ¿Qué es la fe, no? Entonces, ¿cómo se define la fe? Bueno, la fe en general tiene que ver con creer o confiar en algo. Eso es tener fe, o sea. ¿Y con qué? Creer y confiar en algo, pues básicamente es el fruto del conocimiento, esa confianza que uno tiene con base en la información que se tiene de ese algo, ¿no? Uno confía en alguien en la medida en que tenga información de ese alguien. Alguna vez yo les comentaba a ustedes que por ejemplo, el eslogan que tiene Importadora Monje, que es tan pegajoso y tan conocido, que dice, a Importadora Monje le tengo fe. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ni ellos mismos saben digamos, el calibre de ese eslogan, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con Dios, pero si por lo menos, no sé si alguna vez han puesto a pensar en ese eslogan, ¿no? Porque ¿qué es la fe? O sea, la fe es creer en algo o en alguien con base en la información que uno tiene de ese algo o no alguien. Entonces, usando ese ejemplo, Importadora Monje, si yo dijera, es que yo a Importadora Monje le tengo fe. Wow, ¿y por qué? Porque los conozco. O sea, tengo información de ellos y eso me permite estar confiado de lo que ellos me dan. ¿Me entiende? Usando ese ejemplo secular, ¿no? Eso lo podemos usar con Dios igual, ¿no? O sea, mi fe en Dios depende de la información que yo tenga de él. Porque entre más información, más conozco a alguien. Y entre más conozco a alguien, yo puedo decidir si confío o no confío, ¿no? Porque no necesariamente el conocimiento se traduce en confianza, ¿no? El conocimiento también se puede traducir en desconfianza, ¿no? Porque la información que uno reciba tal vez no es la mejor. Entonces, pero todo depende de qué? Del conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la fe. La fe es creer en algo o en alguien con base en la información que se tiene en ese algo o en ese algo. Entonces, bueno, es un tema que tenemos que manejar. En Hebreos capítulo 11 se maneja mucho de la fe, la definición de fe que conocemos allá, que la fe es la certeza de lo que me espera y la convicción de lo que no veo. Esa es la definición clásica de fe. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pues cuando habla de que la certeza de lo que me espera, o sea, ¿qué es lo que me da mi certeza de lo que me espera? La fe. ¿Y qué es la fe? El conocimiento. O sea, como yo tengo conocimiento
de lo que me espera en la medida que me mantenga en los caminos de Dios. Entonces yo sé que más adelante qué me va a esperar y cuál es mi fin si me salgo de ahí, ¿me entiendes? Y tengo convicción de lo que no veo, porque pues obviamente yo no veo, digamos, yo no camino en fe para ver, y no es que me dicen, mira, es que vos tenés tantos años, dentro de 2 años vas a ver una manifestación del poder de Dios en tu vida aquí, y dentro de 3 años aquí, y señales como que uno en un caminar, ¿no? No, eso yo no lo veo, pero yo tengo convicción de eso, ¿me entiendes? De que voy a ver la mano del Señor en mi vida, que Él me acompañe, que Él va a ir conmigo, aunque yo no lo vea, ¿me entiendes? Pues es parte de la fe, ¿no? Entonces, bueno, hay tipos de fe. Recuerde, la fe depende de la información. Entonces, como hay diferentes tipos de información, pues también hay diferentes tipos de fe. Por ejemplo, hay una fe que es una fe natural, que viene de la información natural. Cuando hablamos de información natural, hablamos de la información que captamos desde que nacemos, por nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, lo que uno de niño va aprendiendo, ¿no? Es información natural, ¿no? Y eso obviamente va formando en nosotros una conciencia natural. Porque recuerde que uno es lo que tiene en su mente, ¿no? Tal cual es el pensamiento del hombre y la mujer en su mente, pues así somos. Entonces, esa información natural que vamos recopilando en esta vida, pues forma lo que se llama la conciencia natural, y eso nos lleva a tener una fe natural, ¿no? O sea, es la fe que uno tiene, por ejemplo, de que si yo salgo a las 6:30 aquí a la parada, pues yo sé que a esa hora pasa el bus, cosas de esas, ¿no? Que son naturales. ¿Con base en qué? ¿Y por qué yo tengo fe de que si salgo a las 6:30 pasa el bus? Porque tengo la información, porque yo tengo los horarios de los buses, ¿me entiendes? Es un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, es una fe natural, ¿no? Y esa es la fe, esa fe natural es la que uno tiene que ir reemplazando por una fe espiritual cuando uno ya viene a los pies de Cristo, ¿no? Que ese es el trabajo que le toca a la nueva criatura. Recuerden que en Efesios 4:22 dice, despójate de la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza ha sido formada ¿con qué? Con esa información natural, ¿no? Que tiene que ser reemplazada por espiritual para que nosotros pasemos de ser personas naturales a ser cristianos carnales primeramente y por medio de una renovación de la mente pasar a ser unos cristianos espirituales, ¿no? Eso es el trabajo de la nueva criatura. Entonces, Jeremías 1:10 que dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, ¿para qué? Para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar, que es parte de esa renovación de la mente, ¿no? Quitar, arrancar, sembrar, derribar, construir, entonces, es ir construyendo esa nueva conciencia, con nueva información, ¿no? Que es lo que genera la conciencia espiritual, que es lo que a nosotros nos da, ¿qué? Una fe espiritual, que ya es otro nivel de fe, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de fe que hay. La fe natural, con información natural, y la fe espiritual, que ya la comenzamos a formar por medio de la conciencia cuando comenzamos a recibir información de Dios, ¿no? Principios de Dios, básicamente. Bien, entonces, dentro de la fe espiritual, porque ya la natural dejémosla a un lado, porque ya esa no nos interesa ya la parte espiritual. Ahora, dentro de la fe espiritual hay 2 niveles de fe. Hay un primer nivel de fe que es la fe para salvación, que es la que dice obviamente la palabra en Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces ese es el primer nivel de fe que nosotros tenemos cuando nosotros escuchamos palabra, tenemos convicción de pecado y decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Ese es el primer nivel de fe, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Hechos 20:21 dice, testificando a quienes, a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es de las primeras fe que nosotros escuchamos, ¿no? Cuando nos predican, cuando nos hablan del sacrificio del Señor, entonces eso genera en nosotros esa convicción de arrepentirnos, ¿no? Somos llamados al arrepentimiento y por medio de esa fe, ¿no? Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen, o sea, a los que tienen fe en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, igual cuando uno le entrega su vida a Cristo, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree, o sea, que tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, todos esos son los primeros niveles de fe cuando uno viene a los pies del Señor. Ahora, ese nivel de fe es importante, obviamente, porque es el punto de arranque, pero ese nivel de fe no nos sirve, digámoslo, para mantenernos y para perseverar en Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que pasar de la fe de Romanos 10:17 a la fe de Gálatas 5:22. ¿Cuál era la fe de Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿no? No podemos quedarnos ahí, ese es el punto de partida. Tenemos que ir a Gálatas 5:22, el que dice que el fruto del Espíritu es los que hemos estado viendo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Y hay un momento que dice fe, ¿no? Esa es la fe, que esa sí nos va a sostener, porque esa es la que nos da identidad, la que nos permite sacar de adentro de lo que somos,
la que se forma por medio de una convivencia, o sea, de ese caminar con Cristo, con su Espíritu. Esa sí es la fe que nos sostiene. A esa es que se refería Pablo cuando decía yo, wow, peleé la batalla de la fe y esa la gané. Esa fe, ¿no? Ese es el transitar que nosotros tenemos que hacer de él. No quedarnos ahí. Es que la fe viene por el oír, sí, ya la oímos. Ya le entregamos nuestra vida a Cristo, sí, pero no nos quedemos ahí, tenemos que ir a la otra fe, al fruto del Espíritu. Entonces, esos son el otro nivel de fe, que es la fe como fruto de una relación, la que hace parte del fruto del Espíritu que les decía, la que depende del conocimiento y la vivencia de la palabra, ya no es que tuve convicción de pecado, sino ya es el convivir, ¿no? Entonces, como les decía ahí, por ejemplo, en Habacuc 2:4 dice que he aquí aquel cuya alma no recta se enorgullece más, el justo por la fe vivirá, ¿no? El justo por la fe vivirá. En el momento que uno tiene ese primer nivel de fe, dice que la fe viene por el oír y yo le entrego mi vida a Cristo, entonces yo soy justificado por la sangre de Cristo. Pero entonces cuando yo comienzo a desarrollar el otro nivel de fe, el de Gálatas 5:22, ese nivel de fe genera en mí una identidad cristiana, un carácter cristiano que me permite vivir como un verdadero cristiano. Entonces, el justo, por ese conocimiento que tengo de la palabra de Dios, pues de esa manera voy a vivir, ¿no? Entonces, a eso se refiere Habacuc 2:4. Bien, entonces hay mucha gente que cree que uno le puede pedir a Dios que le aumente la fe y nosotros sabemos que no es así. O sea, es como que uno le dijera, Dios, aumenta mi fe, y Dios desde arriba de los cielos dijera, ¿quieres aumentar tu fe? Sí. Bueno, entonces camina conmigo, caminemos juntos, conóceme, convivamos, ¿entiendes? Esa es la mejor manera, pero no me pidas a ti, eso no es una varita mágica de ¡pum! 2 kilos de fe, 3 kilos de fe, no, eso no es así, es convivencia, ¿no? O sea, compartir, vivir, ¿no? Bien, entonces, lo que pasa es que sí, o sea, la fe, no solamente la fe, sino la oración, son temas que han sido muy contaminados con todo lo que se enseña ahorita sobre la fe y la oración, pero en lo que tiene que ver con la fe, la gente fundamenta su fe de acuerdo a lo que recibe, ¿no? O sea, si yo recibo y veo señales, entonces yo soy de fe, ¿no? Si no veo, no creo, como decía Tomás por ahí, por eso el Señor le decía en Juan 20:29, que Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, tuviste fe. Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Entonces hay gente que fundamenta su fe en eso, ¿no? Usted tiene fe en Cristo, o sea, ¿qué es tener fe en Cristo? Usted le pregunta a la gente, ¿qué es tener fe en Cristo? Entonces la mayoría de la gente te dice que si yo le oro, Él me da, y que si yo recibir, ¿me entiendes? Fundamentan su fe en el recibir, ¿no? Pero eso de la fe va mucho más allá de eso. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Bueno, ahí le hago esa pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la fe del cristiano? Y algunos leyeron ahí la respuesta. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Cristo. Cristo. Pero hay una respuesta más así. Y antes de que respondan eso, por ejemplo, les digo, ustedes saben que a nosotros nos dicen fanáticos, ¿no? A la mayoría de los cristianos. Es que usted es un fanático. El fanatismo es, ¿se acuerdan lo que es la definición de fanatismo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué es fanatismo? Creo que es creer sin conocimiento. Creer sin conocimiento. Una fe sin podría- fundamento. esa está Sin mejor. fundamento. Ujú. La fe es, el fanatismo es una fe sin fundamento, ¿no? Fanatismo es una, entonces a uno le dicen, hey, tú eres un fanático. Y yo, oye, defíneme lo que es fanático. No sabe, la gente no sabe, la gente te dice fanático, es que vas todos los días a la iglesia. Eso no es fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es la fe sin fundamento. Mi fanatismo, mi fe no tiene, mi fe sí tiene fundamento. Es que ya le iba a dar la respuesta, no. Entonces, Ahora, sí, ¿cuál es el fundamento de la fe cristiana? La palabra, ¿no? La palabra de Dios. O sea, ¿nuestra fe se fundamenta en qué? En la palabra. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que fundamenta mi fe? Aquí está todo. O sea, por eso es que dice, es que ustedes no creen sino lo que dice la Biblia. Sí, porque aquí está el fundamento de mi fe. O sea, mi fe está cimentada en la palabra. Sí, por eso dice Milena acá, y la advertencia de la palabra es que dice, ¿qué sería del justo si fueran destruidos sus fundamentos? O sea, si a un justo usted le quita sus fundamentos, ahí sí lo vuelve un fanático. Ya no tiene fundamento, ¿me entiendes? Por eso es que la palabra tiene que estar ahí. Por eso es que la recomendación siempre es escudriñen las escrituras, escudriñen, porque es que aquí es donde está la vida eterna, o sea, aquí. ¿Entiendes? Ustedes quieren tener evidencia, quieren seguir creyendo que realmente yo soy real, diría el Señor.
Escudriñen la palabra porque ella es la que les da testimonio. ¿Entienden? Entonces, la fe, el fundamento del cristiano, pues es la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, obviamente la palabra tiene que ir acompañada de obediencia, porque nada nos sirve conocer la palabra si no la obedecemos. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio de la justicia se revela por fe y para fe. O sea, se revela por fe, o sea, se revela si yo creo, ¿no? ¿Y para qué se revela? Para que crea, por fe y para fe, ¿no? O sea, ¿por qué se me reveló? Porque la fe viene por el oír, o sea, por fe, ¿no? ¿Y para qué? Pues para creer también, para fe, ¿no? Para creer. ¿Entiendes? A eso se refiere eso. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, o sea, el autor y consumador, la fe en él empieza y la fe en él termina, ¿no? Alfa y omega, principio y fin. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, o sea, fe, que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús, ¿no? O sea, no se puede poner fundamento sobre fundamento, o sea, por eso es que la recomendación es derribe y edifique, arranque y siembre, pero no ponga fundamento sobre fundamento, porque si usted pone fundamento sobre fundamento, como uno piensa con base en lo que tiene en su mente, entonces si usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si usted ha sido doctrinado en que la salvación no se pierde, por ejemplo, tienes ese fundamento en tu mente, ¿no? Después reciben información de que la salvación sí se pierde, pero tú tienes que desechar el primer fundamento para poner el otro. Tú no puedes quedar con los dos fundamentos aquí, porque en el momento que te presente una, dice, bueno, ¿a cuál de los dos? Estoy navegando entre dos aguas ahí, uno no puede navegar entre dos aguas, ¿no? O sea, no pongan fundamento sobre fundamento, deséchenlo. Por eso Pablo decía, por eso es que yo el Cristo que conocí en la carne lo desecho, ese no me sirve, porque quiero ¿qué? Quiero poner el fundamento del Cristo vivo, el que ya conocí, con el que yo tuve mi encuentro personal. Ok. Bueno, el fin de la fe, obviamente todos lo sabemos, dice la palabra que el fin de la fe es nuestra salvación, eso es lo que queremos. La fe tiene que ver con conocimiento, porque el fin de la fe es la salvación tiene que ver con vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué dice la palabra qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida Conocerlo eterna? a él. Conocerlo a él, o sea, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios y a Cristo a quien tú has enviado, ¿no? Esa es la vida eterna. Entonces, está ligada al conocer, ¿no? Bueno, ahí estaba. No, Juan 5:39 que hay que escudriñar las escrituras, Juan 17:3 y está la vida eterna, que te conozcan a ti, básicamente. Entonces, una de las cosas que Dios obviamente nos demanda a nosotros es que no solamente que conozcamos la palabra, sino que la obedezcamos, ¿no? Que hagamos su voluntad. Por eso en Miqueas 6:8 dice, oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te ames, y que te humilles ante Él. O sea, hacer justicia básicamente es hacer la voluntad de Dios. Nosotros no podríamos hacer la voluntad de Dios si no supiéramos cuál es la voluntad de Él, ¿no? Entonces, ahí viene la fe como fruto del conocimiento, ¿no? Por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sin tener el conocimiento de lo que Él quiere, pues es imposible agradarlo. O sea, y si lo hacemos entre nosotros es exactamente lo mismo. Si yo no sé qué es lo que le gusta a cada uno de ustedes, es muy difícil que yo les pueda agradar, ¿no? ¿Por qué es importante la fe? Bueno, por mucho, ¿no? O sea, no solamente porque es el cimiento de nuestro cristianismo, sino porque por medio de la fe es que nosotros podemos alcanzar la salvación, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es por fe el asunto, ¿no? Efesios 2:8 dice el don de Dios que se refiere a la salvación, no la fe. Marcos 10:52 y Jesús le dijo, vete porque por tu fe has sido salvo, ¿no? Tu fe te ha salvado. Hay varios versículos que donde el Señor le habla a la gente, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, se lo dijo al ciego, se lo dijo a la mujer del flujo de sangre. Y aquí hay algo interesante, ¿acuerdan que nosotros veíamos allá que la bondad es la que hace visible la benignidad, ¿no? Porque la bondad es el hacer. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Las obras son las que hacen visible la fe, ¿no? Entonces, yo sé que la salvación, como nosotros hemos escuchado, la salvación no es por obras, pero son las obras las que hacen visible la fe, como les decía ahorita, Santiago 2:14. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿no? Entonces, no son las obras las que nos salvan, porque nosotros no hacemos obras para salvarnos, sino que como somos salvos, esa misma, digamos, ese sentimiento o ese sentir de que somos salvos como tal, esa nueva naturaleza de ser justificados, eso es lo que nos hace hacer obras, ¿no? Era lo que hablábamos allá, ¿no? Con la benignidad y la bondad.
No es que las obras de bondad salen así, no, eso viene con fruto de ese sentimiento de benignidad que tenemos en el interior. Entonces, básicamente el testimonio nuestro, lo que nosotros tenemos para mostrarle a los demás como testimonio que es, pues las obras, ¿no? Generalmente cuando uno sale a dar un testimonio es lo que uno ha hecho o lo que uno vive después de haber tenido su encuentro personal con el Señor, que no deja de ser más que obras o la forma en que uno vive, ¿no? Entonces, tu fe es que es lo que uno cree y las obras que es lo que debe, tienen que estar alineadas. Entonces, mucha información de Cristo, pues hay mucha confianza, grande. Recuerden nada más, el tamaño de la fe depende de la información que uno tenga de Cristo, ¿no? Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente, ¿no? Por eso es que el Señor le hacía ese reclamo a los discípulos cada rato, ¿no? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? O sea, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Si llevamos caminando su buen rato, o sea, porque tienen dudas de qué se asusta. Ustedes están conmigo, ¿no? ¿Entienden? Entonces, la batalla de la fe que hablaba Pablo, pues es esa guerra de conceptos y de argumentos que se lleva a cabo en la mente, se pelea aquí, se pierde aquí, se gana aquí. Básicamente era lo que se refería Pablo, ¿no? Entonces, ya para terminar esto de la fe nada más, cuando el Señor habla ya en la palabra que dice que si cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra, no? Que es lo mismo como decir, ¿será que cuando el Señor venga hallará gente que lo conozca o gente que lo esté buscando? Al paso que vamos, sí lo va a encontrar porque el remanente se mantiene, pero cada vez es más pequeño, ¿no? Y de por sí sabemos que es pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer un paréntesis, ayer en el programa de los pastores de preguntas y respuestas estaban hablando de las películas bíblicas, estas películas nuevas que han salido, que lo único que hacen es distorsionar la fe, ¿no? O sea, distorsionar la fe, ¿qué es? Deformar la información, deformar la información bíblica que ya está escrita, ¿no? Por ejemplo, ellos están hablando ayer de las películas, yo no sé si ustedes las vieron o no, de Noé y de Moisés. Yo me vi la de Moisés y yo me quedé, que me dio hasta risa, ¿no? Porque Moisés no usaba el báculo que usa Moisés, sino que usaba una espada, como parecía He-Man. ¿Me entiendes? O sea, y el mar rojo no se abrió en dos, como dice la Biblia, sino que más bien el agua comenzó a bajar de nivel hasta que llegó a la tierra y ellos comenzaron a pasar y antes de que hubieran pasado volvió otra vez a llenarse el mar y Moisés cae y se ahoga, man. Entonces hay una cantidad de cosas, pero esa es la información que le está llegando a las nuevas generaciones, ¿me entiende? Entonces tienen un concepto errado de lo que es la verdadera información. Entonces más bien en vez de ser formados han sido deformados. Entonces por eso el Señor dice, ¿será que cuando yo venga habrá alguien que me conozca? O sea, cómo va la humanidad ahora, y si conocieren de algún Jesús, quién sabe cuál será el Jesús que conozcan, porque ustedes ya saben que han salido películas donde Jesús obviamente tiene estando en no sé si se vieron La Última Tentación de Cristo, que fue una película muy polémica, donde él en la cruz tiene sus tentaciones y se imagina haciendo cosas, y ¿me entiendes? Son deformaciones y no hay quien muestre cierta simpatía a esa forma de contar las cosas, ¿no? Porque la gente cada vez le da más pereza venir a la fuente principal que es aquí, entonces prefieren ver una película, no constatar si realmente está sustentada por la palabra. A mí, yo cuando veo una película bíblica, me gusta tener la Biblia para ir viendo si realmente sigue por lo menos el hilo conductor de lo que dice la palabra. No todas son exactamente iguales. Por eso es que me gusta Jesús de Nazaret, porque es como la única que va bien así. Hay muchas, ¿no? Pero esa es la que me gusta más. Además que es el Jesús que más me parece, según yo, ¿no? Pero bueno, esos términos de la fe, entonces, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre habrá personas que lo busquen? Yo espero que sí, y que todos estemos ahí. Bueno, difícilmente cuando Él venga estemos, probablemente nos vayamos antes, pero no importa si es antes o cuando Él venga, que siempre caigamos en ese grupo cuando el Señor dice, bienaventurado el siervo, que cuando yo venga lo haya haciendo lo que lo dejé haciendo. ¿Qué es? Buscándolo, agradándolo, caminando siendo obediente a su palabra, siendo personas benignas, bondadosas, fortaleciendo nuestra fe por medio de la convivencia con su Espíritu Santo, todas esas cosas que podemos hacer. Bien, no sé si alguien quiere abonar algo de la fe o si lo único que les quedó fue lo de importador amón, no sé, si alguien quiere comentar algo, usted me dirá. Voy a dejar de compartir y listo. ¿Alguien quiere comentar algo? Pastor, o sea que
cuando decimos que somos mujeres de poca fe es porque tenemos poco conocimiento de su palabra, ¿no? De su fundamento, de la persona del Señor. Y cuando decimos mujeres de fe, siempre lo tenemos asociado es que oramos y que oramos, que somos mujeres que vamos y mucha oración, pero a veces es, y cuando vemos que no tenemos ese fundamento, ese conocimiento no es de la letra, porque sabemos que la letra mata, sino esa relación, ese convivir. Entonces son conceptos que vienen así como manoseados. Ah, es que sos una mujer de fe. Ajá, no, porque es que oro y oro, ¿no? Y a veces realmente no estamos centraditos en el fundamento de su palabra. Sí, es que bueno, la fe es algo, sí, muy manoseado y se piensa que uno es una persona de fe en la medida en que uno esté sentado esperando que Dios sea el que obre, ¿no? Que Dios sea el que actúe. Y eso no tiene nada que ver con la fe, porque así ha sido, y así le parece, y así es más fácil para la gente también. Sí, bueno, yo pedí y yo espero nada más aquí. Eso es como, por ejemplo, cuando, si uno es una persona que, si yo quiero hacer una silla de madera, yo puedo tener ahí la madera, el martillo, los clavos, todo, y yo me siento ahí nada más y créame que si yo no hago algo, pues la madera quedará ahí, los clavos quedarán ahí, nunca voy a tener una silla en que sentarme hasta que yo no decida pararme y empezar a hacerlo, ¿no? Y entonces hay gente que se sienta nada más a esperar y yo soy una persona de fe porque yo le estoy clamando al Señor y que no es que sea malo, o sea, orar no es malo, doblar rodilla no es que sea malo, ayunar no es que sea malo, pero recuerden, ahora que metí ese tema del ayuno y todo eso, que siempre lo importante de todas esas cosas, la oración, el ayuno, todo eso, no es lo que uno haga como tal, ni las horas que dedique, sino es la intención por la cual uno lo hace, la intencionalidad con la que uno lo hace. Las señales, en el momento que las pedían al Señor, no era que fuera malo pedir señales, porque acuerden que Gedeón pidió señales y se le dieron, ¿no? Es que dame estas señales y se le dieron, porque es la intención con la que la pide. Los fariseos decían, danos señales, y yo decía, pues no le vamos a dar ninguna señal. Nada, porque lo pedían con otra intención, como de tentar al Señor y todo eso. Entonces, a esas personas que solamente están ahí esperando, la palabra dice que si uno es una persona que está ahí nada más por fe, esperando la venida del Señor, pues uno es el más digno de conmiseración, ¿no? Se hace más miserable de todos, ¿no? La mejor forma de hacer explícita la fe de uno es por medio de ¿qué? ¿Cuál es la mejor forma de hacer visible la fe? Por Por las medio obras. por medio de las obras. Recuerden, las obras son las que construyen nuestro testimonio, son las que hacen visible nuestra fe, ¿no? Por eso es que el Señor decía ahí, está bien, si no me quieren creer a mí, no me crean, pero entonces créanle a qué? Créanle a mis obras, crean las cosas que estoy haciendo. Como lo decíamos el domingo, al Señor le decían, hey, lo que tú enseñas, y a uno le vale también. Cuando usted está enseñando algo y usted es un maestro, está enseñando, le digan, vea, lo que usted enseña es de Dios o no es de Dios. Dice, bueno, pues entonces métase a la palabra, métase a estudiar la voluntad de Dios y entonces estudiando, escudriñando la voluntad de Dios, usted va a saber si lo que yo enseño es o no es de Dios. ¿Entiende? Entonces las obras son las que hacen visible nuestra fe, ¿no? La bondad, nuestras obras de bondad son las que hacen visible nuestra benignidad, ¿no? O sea, yo no puedo tener muestras de bondad si no soy una persona benigna, sino, como el samaritano, si no soy movido a misericordia, ¿no? Entonces, por ahí anda el tema, ¿no? Entonces, sí, a veces a uno le falta fe, hay gente que no cree, porque como alguna vez lo dijimos, es muy fácil creer en Dios, pero a veces lo que le cuesta a la gente es creerle a Dios, o sea, saber que lo va a hacer. Como el pueblo de Israel salió porque vieron su poder, vieron sus cosas, pero cuando la cosa se fue poniendo difícil, ya como que pusieron en duda que Dios los pudiera llevar a la tierra prometida, entonces como que dejaron de creerle, ¿no? Ante la primera adversidad. Entonces, cuando uno tiene la información, la confianza plena, no tiene certeza de lo que le espera, independiente de las situaciones. Por eso el Señor, conociéndonos como nos conoce, nos advirtió, nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, o sea, no se extrañen de que les pasen cosas porque en el mundo van a tener aflicción. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo, ¿no? Eso es lo que hace parte de la fe. ¿Me ibas a decir algo, Fernando? Sí, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. No, pastor, que hablando de todo este tema, bueno, se me viene a la mente, ¿verdad?
de que, bueno, muchas veces nosotros los cristianos o los que creemos que estamos caminando bien, que tenemos la información correcta, también podemos ser, ¿cómo se llama? No se pueden aprovechar de nosotros, ¿verdad? Por tratar uno de esa bondad, de esa benignidad, muchas personas sacan provecho de los cristianos o de las personas, porque dicen, ah, bueno, como es cristiano, siempre me va a ayudar, o siempre, ¿verdad? Nunca va a faltar eso. Entonces yo pienso que, no sé, con esto que usted nos está explicando, a través de la palabra, que la fe también es súper importante para uno entender y poder identificar, ¿verdad? De qué forma yo puedo ayudar o también de qué forma hay personas que más bien se quieren aprovechar, ¿verdad? Que también los proverbios son muy sabios del Señor y nos enseñan toda esta parte. Entonces, no sé qué opina usted de este comentario, pastor. Sí, o sea, es que no, digamos, de todo hay en la viña del Señor, como dicen, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, y a todos nos ha pasado, que hay gente que, por ejemplo, viene aquí a la casa a pedir dinero y todas esas cosas, y porque saben que uno es cristiano y todo ese asunto, y uno les ayuda en la medida de lo posible. A veces cada uno le dice, ¿para qué le ayuda a ellos si ellos, quién sabe, qué irán a hacer con lo que uno les da? Pero bueno, uno cumple, ya lo que ellos hagan con lo que uno les da, ya eso ya no es cosa de uno. Ahora, si hay gente que se aprovecha, como dice Fernando, o sea, y ahí hay que tener obviamente conocimiento también, porque más bien en vez de uno estar ayudando, más bien podría estar perjudicando, ¿entiendes? Creando hábitos que no son bien sanos. Pero bueno, o sea, casi que es muy difícil, Fernando, a veces tener ese rayo X como para uno saber, la información obviamente le puede ayudar a uno, pero no todas las veces la tenemos como para decir a quién sí, a quién no, y todo eso. Entonces, más bien, a veces uno para evitarse esos problemas, uno hace lo de uno, ¿no? Yo ayudo, bueno, ya los demás, cada uno con su responsabilidad. Eso es como cuando le llega alguien a uno a decir, es que mi mamá está grave en el hospital. Entonces dice, ¿será verdad? No sé, ¿me entendés? O sea, ya cada uno que ponga a jugar con esas cosas, pues ya uno ayuda y cada uno que asuma su responsabilidad. Pero sí, sí, de que hay gente que se aprovecha, definitivamente, ¿no? O sea, eso lo hay en todo lado. O sea, eso no falta por ningún lado. Pero hay que tener ahí es donde está el tacto de tener la información y adecuada como para uno tomar la decisión correcta. Ah, también, pastor. Y ahora que usted estaba hablando de lo de Jesús de Nazaret, es que también quería comentar que aquí en familia estamos viendo una serie que nos recomendaron, se llama The Chosen, no sé si la ha visto, que usted la baja en el teléfono y es como la historia de Jesucristo, ¿verdad? Cómo va escogiendo los apóstoles, es nueva, es como una miniserie, entonces va como por una segunda temporada, entonces se la recomiendo por si la quieren. Nosotros apenas estamos empezando a verla, pero nos ha gustado bastante los capítulos que hemos visto y está muy, muy pegado a la palabra, ¿verdad? Entonces, por aquello, ¿verdad? Es una recomendación. Okay. ¿Cómo va que este? Es que mi inglés es muy malo, pero de Chosen o Los Elegidos, por decir así. Hay que mandarlo para acá en el libro. Sí. Valga de comercial. Sí. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo o no? O nos vamos. Bien, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios por, bueno, ya de los 9 rasgos ya llevamos 7 y nos faltan los 2 a los que originaron toda esta seguidilla, que era la templanza, ¿no? Que es bien importante. Y ahora que hemos visto todo esto, uno podría entender por qué el dominio propio y la templanza son los últimos, ¿no? Porque imagínense, uno no podría de entrada hablar, o sea, aunque no hay un orden, sino que ahorita fue que tal vez se me ocurrió, de que entraron a hablar de dominio propio y templanza sin haber pasado por los otros 7 que hemos hablado, de empezar por el amor, tener paciencia, tener benignidad, ser bondadosos. Ya después de todo eso, como que uno es candidato a tener dominio propio y templanza, ¿no? Porque aunque todos están ligados, pero por eso, a veces en la Biblia hay cierto orden, ¿no? Ustedes han visto esa que menciona Milena acá atrás en mi espalda de que Pedro decía, bueno, entonces a la fe añadan virtud, añadan todo, entonces como que digamos como que la cama, digamos, donde reposa toda la base, la fe, ¿no? Porque si no hay fe no hay nada, ¿no? Entonces, esto del fruto del Espíritu, ustedes vieron como lo que empieza, ¿no? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Amor.
Amor. Ahí arranca todo, ¿no? Porque es que si no hay amor no hay nada. Lo mismo en el otro allá, si no hay fe, no hay nada. A la fe añádele virtud, añádele todo eso, ¿no? Pero siempre se necesita como la base, ¿no? La esencia, ¿no? Pero bueno, mejor oremos porque ya no estamos volviendo muy profundos. Vamos a pedirle a Luis. Luis, ¿quieres orar ahí para despedirnos que nos vayamos tranquilitos? Claro. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Señor, queremos, pues en esta noche, darle gracias, Dios, por su palabra, Dios, maravillosa. Su palabra que nos instruye, que nos guía, que nos conforta, que nos prepara y que nos ayuda a siempre seguir adelante, Señor. Gracias por todos los hermanos que se han podido conectar hoy. Sabemos que todos estos momentos son momentos de mucha enseñanza, de aprender y sobre todo de momentos de aprender y aplicar, Señor, lo que hemos aprendido, Padre. Bendice, Dios, a cada uno de nosotros, acompáñanos en esta noche. Gracias por el tiempo y la disposición del pastor, Señor, y sabemos que tú siempre lo guías, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te oramos y te agradecemos de todo corazón esta noche. Amén. Amén. Amén.